¿Ahí se ve? A mí todavía no sale, ahora sí, ahí sí. Listo. Bien, con mi compañera Milagros vamos a hablar de asma y EPOC. Nos dividimos, yo primero presento asma, después ya EPOC. Y cualquier cosita me paran o lo van anotando por el chat y al final respondemos las consultas o cualquier inconveniente. Así que bueno, arrancamos. Con respecto a los tópicos, es más o menos ver la fisiopatología de asma siendo en lo importante, tener en cuenta la fisiopatología del asma porque va a tener que ver mucho con la acción de los fármacos. Nos vamos a basar mucho en esa fisiopatología que ahora la vamos a ver, y después los fármacos en lo agudo y en lo crónico. Entonces, yendo un poquito a la definición, tenemos que tener en cuenta que es una patología crónica caracterizada por 3 puntos importantes. Vamos a tener la inflamación, la broncoconstricción y el aumento de la secreción de moco. Todo eso nos va a generar un factor obstructivo dentro de lo que va a ser la vía aérea. Por ende, esto es importante, lo de la obstrucción. Nosotros, a la hora de querer tratar el asma, ya sea en lo agudo o en lo crónico, vamos a querer desobstruir esa vía aérea. Vamos a querer que la vía aérea quede permeable nuevamente con aire, porque, y pensando un poquito en esto de, che, no me está entrando oxígeno, puede traer repercusiones totalmente negativas para la persona, para el paciente. Algunas causas o factores: tener en cuenta siempre lo genético, lo ambiental, lo ocupacional, sobre todo más en la anamnesis, y ciertas cuestiones como la obesidad, el tabaco y esas cosas siempre tenerla en cuenta para engrosar aún más de dónde puede venir. La fisiopatología, esto sí es muy importante tener en cuenta lo de la inflamación, lo del moco y lo de la broncoconstricción y la hiperreactividad, que es la base de la causa del asma. Y acá, esto yo les decía de la obstrucción aérea, y acá hay un cuadrito que lo hice a mano y después encontré uno que más o menos estaba bien, pero básicamente entra el alérgeno o la sustancia X para esa persona, alérgeno. Por un lado, me va a estimular al sistema nervioso simpático. Digo esto porque acá va a haber receptores muy importantes a la hora de la broncodilatación, que me van a hacer la broncoconstricción, y por otro lado, va a ser tomado por las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Va a agarrar este alérgeno como un antígeno, lo va a llevar al ganglio, me va a generar la respuesta inmunitaria con los linfocitos T y los linfocitos B, que en este caso van a secretar determinadas sustancias químicas como interleuquinas y demás, que van a ser captadas por la inmunoglobulina E, y esta IgG va a ser dada por los linfocitos B. Y esto es importante porque también acá va a haber fármacos que van a actuar. Estos mastocitos van a degranular, me van a generar la histamina que me predispone a la inflamación, y leucotrienos que terminan haciendo que la respuesta del epitelio respiratorio sea la secreción de moco, dándome este grado de obstrucción en la vía aérea. Acá otra un poquito más ordenado y por ahí más completo, pero teniendo en cuenta siempre esas 3 cositas. Cómo se vería un bronquiolo normal y la vía aérea normal, y cómo estaría en el asma. Imagínense toda la repercusión a la hora de la clínica y a la hora de el intercambio gaseoso, cómo está dificultado en estos pacientes. En la clínica, fundamentalmente en lo agudo, disneas, sibilancias, uso de musculatura accesoria, y nos tenemos que asustar cuando no haya a la auscultación ruidos respiratorios. Y en la parte crónica, tener en cuenta una tos seca, sibilancias, limitación al ejercicio. Yo sé que esto es más que nada para lo farmacológico, pero siempre está bueno hacer un repasito, aunque sea rápido. El tratamiento. Acá esto es lo que más nos interesa. En las crisis agudas tenemos, si nosotros en la fisiopatología lo que más va a predominar va a ser la broncoconstricción, entonces justamente lo que vamos a utilizar van a ser
broncodilatadores, que van a ser los beta agonistas de acción corta fundamentalmente, ya los vamos a ver que también hay unas de acción larga, los anticolinérgicos de acción corta como el dipatropio y corticoides sistémicos para atacar a esa broncoconstricción generando la broncodilatación y atacar, si se quiere, a esa inflamación con los corticoides para desobstruir la vía aérea. En lo crónico tenemos otra urgencia, si se quiere, vamos a tener mucho más tiempo y tenemos otros fármacos que también algunos se pueden ir repitiendo en grupos farmacológicos. Digo. Tenemos los corticoides inhalados, el que más por ahí pueden haber escuchado es la budesonida, la fluticasona, muy utilizado sobre todo en pediatría. Los antagonistas de los leucotrienos, el montelukast fundamentalmente. De segunda línea, los de acción prolongada que les decía, fundamentalmente el salmeterol, los anticolinérgicos, otro broncodilatador de acción prolongada, el tiotropio, y los inhibidores de la 5-lipoxigenasa como el sileutón. Y tercera línea tenemos los inmunomoduladores como el omalizumab, que también entra, por eso los colocamos. Todos los que colocamos acá van a ingresar, que está también subido en el transparente cuáles van a ser esos temas. Maciel, una cosa, Sí. vuelves, ahí hay una cosa de dejar de compartir porque está como sensibilización documentada y niveles elevados de que, Ahí está. Ahí está. No, perdón, no te entendía. Ahí está. Avísame si se ve bien. ¿Listo? No, está bien, sí. Listo, lo dice. Gracias. No me había dado cuenta. Bien. Que no me avanza. Ahí está. Bueno, arrancamos con los fármacos. Como les digo, vamos a tener los broncodilatadores. Dentro del grupo de los broncodilatadores vamos a tener los agonistas beta 2 con los de acción corta y los de acción larga. Los de acción corta, acá les dejo la lista, el fundamental y el principal va a ser el salbutamol, y del otro lado, los de acción prolongada, el salmeterol fundamentalmente. Esos van a ser los fármacos que van a estar dentro de este grupo, basados en esto de la fisiopatología, que la broncoconstricción es lo más potente, lo que abunda, si se quiere. Ahora, ahí está. Bueno, el mecanismo de acción de cada uno de ellos, acá vamos a tener que los de acción corta y los de acción larga van a actuar sobre el mismo receptor, que va a ser los beta 2, lo que me va a producir una broncodilatación del músculo liso. Van a actuar a través de proteínas GS, por lo tanto van a generar toda una cascada de segundos mensajeros, donde entra la adenilciclasa, la proteína quinasa y demás. Esto nos lleva fundamentalmente a la relajación del músculo liso, y también se ha visto que tiene una acción sobre la degranulación mastocitaria. Por otro lado, los de larga acción van a durar un poquito más a la hora de unirse a ese receptor, por eso son de acción larga, pero van a actuar sobre el mismo receptor produciendo el mismo efecto, que es la broncodilatación. Acá les dejo un poquito, les dejo un poquito de una imagen de Goodman, de esto que yo les venía diciendo, de cómo entra el agonista beta 2 con el receptor, la vía de segundos mensajeros, y todo lo que conlleva y produce a nivel del músculo liso. Déjame sacar una duda respecto del SABA. Yo había leído en Goodman que él aumentaba la secreción de moco de las glándulas submucosas y del transporte de iones. O sea, el paciente al utilizar lo mismo va a presentar una mayor producción de moco. Perdón, no te escuché bien. Te escuché lo de aumenta la producción de moco. Yo había leído en Goodman que el SABA o salbutamol va a generar un aumento de la secreción de moco, de las glándulas submucosas y de las vías respiratorias. Entonces el paciente, al utilizar este medicamento, va a producir más moco. No, en realidad lo que hace es algo que voy a hablar yo después, pero te lo digo ahora. Lo que hace es aumentar el clearance mucociliar, es decir, el aclaramiento.
Ah, Te va sí. a mover más las cilias y se va a mover el moco, ¿sí? Ah, Lo sí. opuesto a lo que vos estás diciendo. Ajá, entonces el moco, que por ejemplo ya está más espeso, quedaría como Ujú. más fluido para una mayor excreción. No, lo que hace es mover el moco. Ah, sí. ¿Estamos? Perdón que no te había escuchado bien la pregunta. Sí, Gracias, Mili, por gracias. Listo. Cualquier cosa me paran. Bueno. Siguiendo con esperen que no lo puedo encontrar. Ahí está. Siguiendo con la farmacocinética, absorción, la vía de administración va a ser inhalada. La distribución va a ser rápida, va a ser rápida en las vías respiratorias bajas, sobre todo con una baja absorción sistémica. El metabolismo va a ser fundamentalmente hepático y la excreción renal. Eso no hay mucho cambio con lo que veníamos viendo con nuestros compañeros. La vía también va a ser inhalada en los de acción larga, se acumula en la membrana celular cerca del receptor beta, y esto tiene que ver con que son de acción un poquito más larga, quedan más unidos, si se quiere, al receptor. El metabolismo hepático y la excreción renal fecal. Los efectos adversos, fundamentalmente tener en cuenta el temblor y la taquicardia, porque pueden llegar con esta distribución sistémica, llegar a activar a los beta 2 en el corazón, entonces me puede generar una taquicardia, tenerlo en cuenta, sobre todo no olvidarnos. Se ha descrito también hipopotasemia, no es tan frecuente, pero también está descrito. Con respecto a las interacciones, justamente basado en esto de interaccionar con los beta 2, cuando el paciente esté beta bloqueado, pueden llegar a antagonizar a estos receptores y reducir su efecto. También se ha descrito diuréticos que pueden llegar a potenciar la hipopotasemia, y con algunos antidepresivos dicíclicos que pueden llegar a tener efectos cardiovasculares, pero no es tan frecuente. Pasamos a al otro grupo, que son los anticolinérgicos muscarínicos, donde también tenemos de acción corta o acción larga, según cómo se van a relacionar y cómo se van a unir al receptor. Por un lado, el bromuro de hipatropio y el bromuro de tiotropio. El mecanismo de acción, van a unirse a los receptores muscarínicos del músculo liso bronquial, y ahí van a inducir a través de ciertos de vías de segundos mensajeros la inhibición de la recaptación del calcio, por ende una broncodilatación, perdón, vasodilatación. Una broncodilatación. Justamente con esto siento el grupo de los broncodilatadores ayudando aún más al grupo anterior que estábamos viendo. Acá les puse cuáles son los grupos, los receptores que podemos llegar a entrar, fundamentalmente los muscarínicos tipo 3, que van a estar en el músculo liso bronquial. Al nosotros interaccionar con ellos, vamos a lograr esta broncodilatación. Acá otra imagen de Woodman, de cómo está con el efecto que tienen a nivel gráfico, de cómo nos va a broncodilatar y permitir el paso del aire en la vía aérea. Con respecto a la farmacocinética, una administración va a ser inhalada, eso es lo más importante. Actúa localmente en las vías respiratorias, muy poca penetración sistémica. Va a ser parcialmente metabolizado en hígado y se va a excretar en heces y orina, eso sin cambios. Los efectos adversos, hay algunos descritos que son más sistémicos y raros, por eso no los puse, pero no los remarqué, pero sí los más frecuentes vendrían a ser sequedad de boca, sabor amargo e irritación de la garganta, todo por la vía de administración. Bien, ahora pasamos a las drogas antiinflamatorias. ¿Me iban a preguntar algo? Listo. Con las drogas antiinflamatorias vamos con los corticoides inhalados y los corticoides sistémicos. Dentro de los inhalados, los que tenemos más importantes son la budesonida y la fluticasona. También está descrito la blectomotasona, la citosonida,
no son tan utilizados, pero yo también se los puse y remarqué los más importantes. Y del otro lado los sistémicos con los orales y con los intravenosos, los orales con la prednisona y la prednisolona, y los intravenosos con la hidrocortisona y la metilprednisolona. Los mecanismos de acción que van a tener van a ser, como todo glucocorticoide, derivado en realidad de glucocorticoides, van a entrar adentro de la célula porque van a ser altamente liposolubles, y a partir de ahí van a unirse a receptores fundamentalmente nucleares y van a modificar, si se quiere, la síntesis desde el propio núcleo, desde donde se regula todo, de mediadores químicos que van a ser proinflamatorios. Entonces, a partir de acá se sustenta el hecho de que tenemos los broncodilatadores, los antiinflamatorios, en son de buscar siempre desobstruir la vía aérea. Acá el cuadro con el mecanismo de acción. Este también es de Goodman. Cómo ingresa, se une, pasa al núcleo, y cómo se va a unir a los genes para inhibir esta síntesis de sustancias proinflamatorias. Con respecto a la farmacocinética, la absorción pueden ser inhalados, orales o intravenosos, dependiendo de cuál sean, de acción corta o larga. La distribución va a ser amplia en los tejidos y se va a unir en gran medida a las proteínas plasmáticas. El metabolismo, algunos van a ser metabolizados por algunas enzimas pulmonares puntuales, como las esterasas, y por otro el metabolismo hepático con el citocromo P450, que es el 3A4. En la excreción va a ser fundamentalmente renal, como metabolitos inactivos. Con respecto a los efectos adversos, siempre pensar que están relacionados con la vía de administración, es decir, si vamos a darlos, dependiendo de la vía de administración, puede llegar a causar alguna disfonía o ronquera, candidiasis por este efecto inmunosupresor que tienen los corticoides, tos o irritación, y se ha descrito también algunos de sabor desagradable. Con respecto a los sistémicos, puede llegar a hacer una supresión del eje hipotálamo, puede causar osteoporosis, cataratas, retraso en el crecimiento, hiperglucemia, hipertensión. Hay más, pero me parecieron esos los más importantes. Con respecto a las interacciones, van a empezar a interaccionar con justamente todos aquellos que sean metabolizados por la CYP3A4, como por ejemplo el ketonazol o el ritonavir. También pueden llegar a interaccionar de nuevo con los beta agonistas, tener en cuenta esto, porque puede suceder. Con respecto a los sistémicos, con los AINES, con los diuréticos, que pueden potenciar la pérdida de potasio y eso llevar a alguna alteración cardíaca, eso tenerlo bien en cuenta. También con antidiabéticos orales y anticoagulantes. Bien. Por otro lado, también estaban descritos los inhibidores de los leucotrienos, y acá se dividen en la lipoxigenasa y los inhibidores, particularmente el receptor de leucotrieno, esto con el metabolismo bien de lo que es el ácido araquidónico. Entonces, unos van a actuar en la lipooxigenasa, como el sileptón, y los otros van a ir a un receptor, que ahora lo vamos a ver, más específico de los leucotrienos, que va a estar en determinadas células de la respuesta inflamatoria. Entonces me va a disminuir esa inflamación dentro de la vía aérea. Acá le dejo los dos para que les quede más gráfico. Y esto es lo que yo les decía de los receptores, puntualmente de los leucotrienos, en donde van a estar en lo más importante, en el músculo liso, en las células inmunes, y fíjese que van a estar en los mastocitos, que en la fisiopatología eran los que degranulaban para la inflamación y para la secreción de moco, entonces van a tener acción ante eso, y en los linfocitos T y B, que tenían que ver con activar a los mastocitos y con la secreción y síntesis de la IgG.
El mecanismo de acción: van a inhibir a la lipoxigenasa, por eso van a cortar toda la cascada inflamatoria a partir del ácido araquidónico y van a disminuir la inflamación. Y del otro lado, al bloquear estos receptores que van a estar en las células, en los lugares que nosotros acá mencionamos, nos va a llevar a una broncodilatación, a disminuir la hipersecreción de moco y a disminuir la inflamación que se está causando en la fisiopatología del asma, logrando lo que nosotros queremos, que es que reduzca la inflamación. Acá es lo que yo les decía, también esta imagen es de Goodman, dónde va a actuar cada uno y el efecto que nosotros vamos a tener a la hora del tratamiento de esta patología. Con respecto a la farmacocinética, tenemos que ambos van a ser por vía oral, van a tener por un lado una amplia distribución en tejidos, el metabolismo hepático y excreción renal con respecto a los inhibidores de la lipoxigenasa, y por otro van a tener una alta unión a proteínas, también van a ser por vía oral, metabolismo hepático y excreción biliar como cuestiones fundamentales. Y estos detalles, que no se ve afectada con alimentos, el montelukast y el zafirlukast sí. Son datos por ahí de color, pero es tan bueno a veces recordarlo. Con respecto a los efectos adversos, generar hepatotoxicidad, cefalea, dispepsias y náuseas. Eso en los fármacos que son por vía oral generalmente lo pueden llegar a deducir, si por ahí si no se acuerdan, si es vía oral, generalmente con los efectos adversos a nivel gastrointestinal no le van a errar. Y con respecto a los otros, el más común es el dolor de cabeza. Por eso se los remarqué bien en rojo, tenerlo muy, muy en cuenta eso. Las interacciones tienen que ver fundamentalmente estos y en general con compartir con fármacos las vías de metabolismo, de compartir los complejos enzimáticos a nivel hepático. Entonces, por un lado, los inhibidores de la lipoxigenasa, aquellos que inhiban a estos complejos enzimáticos como la warfarina y el propanolol, me pueden aumentar los niveles plasmáticos, y el alcohol también por la hepatotoxicidad. Del otro lado, tenemos que actúan sobre la CYP2C9, la warfarina, por ejemplo, y del montelukast, que puede potenciar a determinados efectos psiquiátricos. Está descrito, no es tan frecuente, pero está dentro de las interacciones. Y ya creo que llegando al final, tenemos los inmunomoduladores, que van a ser anticuerpos monoclonales, van a actuar bien a nivel de la respuesta inmunológica. Hay una clasificación que es bien de la biosíntesis de estos. Algunos derivan de las ratas, otros están mezclados y otros son meramente humanos, como dato para que tengan en cuenta. El que nosotros nos vamos el más importante en este caso y el más utilizado es el omalizumab. Como bien digo, es un anticuerpo monoclonal que va a actuar y va a bloquear la unión de la inmunoglobulina GE a los receptores de los mastocitos. O sea, en la fisiopatología, si se acuerdan, cuando llegaba el alérgeno, iba a los ganglios linfáticos, me mandaba linfocitos T y linfocitos B, y estos linfocitos B le daban a la IgGE a los mastocitos para que pudieran captar las sustancias proinflamatorias, las sustancias como las interleuquinas que liberaban los linfocitos T, y ahí dar la inflamación y dar la secreción de moco. Esto va a ser lo que va a cortar. No van a permitir que esa IgGE llegue, por ende me van a cortar toda la respuesta de inflamación y de secreción de moco. Ahí es bien donde van a actuar. Esta imagen también está en Goodman. Y con respecto a la farmacocinética, tenemos que tener en cuenta que esta es subcutánea.
que tiene una circulación en los tejidos importante, que es un metabolismo a nivel del retículo endotelial, del sistema o órgano retículo endotelial, mejor dicho, y a nivel de la excreción puede ser mínimamente renal, generalmente se degrada en aminoácidos. Los efectos adversos, algo local en el sitio de inyección, como dolor o enrojecimiento, puede estar, y está descrito una anafilaxia, pero es muy rara, y cefalea e infecciones respiratorias superiores por esta modulación de la respuesta inmune. Tener en cuenta que no son muy utilizados porque todos estos anticuerpos monoclonales son muy caros, están descritos, se utilizan en casos muy puntuales, pero están ahí. Y interacciones no están descritas, o por lo menos en Goodman, que sean significativas. ¿Por acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Podés volver en efectos adversos? Sí. Gracias. No. Más sí, ¿se puede pasar ese pago después al grupo nuestro? Sí, yo no tengo problema. Sería un golazo. Déjenme un mail y se los mando, no hay drama. Acá algunas No, preguntas. me quedó una duda. Con respecto al salbutamol y el salbuterol, que uno es de acción rápida, otro de acción lenta. Sí. O sea, la diferencia es el tipo de droga, pero dónde se une y cómo actúa es todo lo mismo. Exacto. Pensalo como si uno se uniera por más tiempo y el otro por menos tiempo. Obviamente que hay cuestiones bien moleculares que tienen que ver con la interacción del receptor y cuestiones de los terminales de aminoácidos, pero básicamente es que uno se une más y el otro se une menos. Uno tiene más abrojo y el otro no. Y eso tiene que ver con el tiempo la acción que tiene. Listo, gracias. Yo tengo una Tengan pregunta. en cuenta que en la diferencia entre salbutamol y salmeterol, el objetivo es siempre prevenir las exacerbaciones. Entonces, siempre van a tener el salmeterol como droga de base y rescates de salbutamol. Aparte, porque el salbutamol tiene un efecto mucho más rápido que el salmeterol. Yo tengo una pregunta con respecto a los corticoides sistémicos. Se usan, ¿no es cierto?, para las exacerbaciones justamente, y después se tiene que suspender por el tema de los efectos adversos. Y como tratamiento profiláctico, entonces se combinan en el PAF, digamos, con los LABA. Sí, están las presentaciones duales de ellos, sí. Es más, el tratamiento estándar tanto del asma como del EPOC hace décadas que no varía, sigue siendo el mismo. Beta 2 y corticoides, obvio depende de los distintos estadios, eso no cambia. Y en la EPOC también anticolinérgico y beta 2. Hay ahora algunas drogas nuevas, bueno, los inhibidores leucotrienos no son tan nuevos, pero están, y los biológicos sí son mucho más nuevos. ¿Qué pasó? ¿Por qué demoraron tanto el aparecer de estos nuevos? Tengo una consulta. Nunca utilizamos corticoides de manera sistémica. La facilidad de una aplicación local, como puede ser la inhalatoria, disminuye o casi suprime todos los efectos adversos sistémicos de los corticoides. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, sigo entonces. Ahora acá decía qué diferencia hay entre prednisona y prednisolona. Bueno, prednisolona es el principio activo de la prednisona, nada más. Ahí toma, ya lo respondieron ahí abajo. No, recién lo veía. Acá es importante el síndrome de Church-Strauss como efecto adverso. Bueno, no es un efecto adverso de ninguno de estos tratamientos, es una entidad aparte el síndrome de Church-Strauss y bien específico, medio autoinmune, ahora no recuerdo bien, pero hay inmunoglobulina E y demás.
Acá también preguntaba algún fármaco utilizado en el tratamiento del asma o enfermedad inflamatoria que estimule la producción de interleucina 10 en lugar de suprimir el sistema inmune. Relevante en este momento, no. Un específico, no. Y los leucotrienos, bueno, los inhibidores leucotrienos se utilizan precisamente solamente en asma, no en EPOC. Pero eso sería cuando no dan efecto los de larga duración. No. Esto es un tratamiento progresivo. La enfermedad, el asma por sí, es una enfermedad respiratoria crónica, tiene distintos estadios. Eso lo que lo van a ver en clínica, estadio 1, 2, 3 y 4. Se le emparenta siempre con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero tienen fisiopatologías totalmente diferentes. Y el tratamiento es más o menos parecido. Recuerden esto que solamente el estadio 4 del asma se lo considera EPOC. O sea, fisiológicamente son entidades diferentes. Entonces, el tratamiento varía, es diferente por eso. En el caso del asma, no es lo mismo el tratamiento de un asma de estadio 1, que son exacerbaciones cada cierto periodo de tiempo, menos de, si no me equivoco, eran menos de 3 al año, o algo así, que un asma de estadio ya 4, que tiene, o estadio 3 sin llegar al 4, que tiene exacerbaciones mucho más frecuentes, y limitaciones funcionales cotidianas. Entonces, esto no es que se deja uno, se deja otro, se siguen dando lo mismo, nomás que se va progresando en los fármacos que se utilizan. Esto ya responde más a una guía de tratamiento, que eso es lo que ven en clínica, básicamente, guías de tratamiento. Nosotros lo que hacemos acá es mostrarle cada fármaco, todos los fármacos de la guía. Bueno, quieren que empiece yo con EPOC. Me dicen si pueden ver lo que comparto, porque yo soy tecnológicamente analfabeta. Dale. ¿Ahí ven? Sí. ¿Listo? Sí, se ve. Sí. Bueno. Se ve. Bueno, cualquier cosa, grítenme. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son los mismos fármacos que en asma, por eso voy a hacer un poco más rápido, pero sí se los hice bien completos para que ya le quede para clínica. Vamos a hablar que es una enfermedad caracterizada por signos y síntomas respiratorios y una limitación al flujo aéreo persistente. Acá la clave es la palabra persistente, ¿sí? Que la va a diferenciar del asma. Persistente porque cuando hacemos una espirometría, que no sé si saben cómo se hace, primero se hace una espirometría, se le da salbutamol y después se le hace otra espirometría. En el caso del asma, por ejemplo, en la primera espirometría y en la segunda hay cambios, ¿sí? Porque estas personas sí responden a la broncodilatación. Pero en el caso del EPOC, ellos no responden, ¿sí? Por eso decimos que es persistente. Esto se da por anomalías en las vías respiratorias, principalmente por la exposición a partículas o gases nocivos, vamos a pensar siempre en el tabaco, pero también existen muchísimas otras causas, por ejemplo, las personas que calefaccionan la casa o cocinan con la combustión de biomasa, o por ejemplo pensar en enfermedades laborales, en los mineros, por ejemplo, y obviamente también existen patologías congénitas que predisponen a tener EPOC, como por ejemplo el déficit congénito de la alfa-1 antitripsina. El asma, como dijo el profe recién, también puede evolucionar al EPOC. La clínica es la clínica de todas las enfermedades pulmonares, básicamente, que es disnea, tos crónica y expectoración. En realidad yo acá no tendría que haber puesto expectoración, sino más bien producción de esputo, porque no todos lo van a expectorar justamente. Dentro de lo que es la patogenia de la enfermedad, se caracteriza básicamente por la inflamación crónica de todo el pulmón, de las vías, del parénquima y de la vasculatura. Esto va a llamar a macrófagos, a linfocitos TCD8 y a neutrófilos al pulmón. Esto es lo que van a hacer es liberar interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa y principalmente proteasas, que son enzimas, por ejemplo la elastasa,
que lo que va a hacer es aumentar la proporción de proteasas y disminuir la proporción de antitripsina, que sería una antiproteasa. Esto va a condicionar cambios fisiopatológicos, ¿verdad? La inflamación va a producir engrosamiento de la vía aérea e hipertrofia de las glándulas mucosas con el aumento de la producción de moco. Esto va a llevar a la obstrucción de la vía aérea. Por otro lado, el aumento de las elastasas va a producir destrucción de las paredes alveolares y pérdida de la elasticidad pulmonar. Esto lo que va a llevar es al colapso bronquiolar expiratorio. Acuérdense siempre que el problema es expiratorio, tanto en el EPOC como en el asma. Esto va a producir atrapamiento aéreo, aumento del volumen residual, con disminución de la capacidad expiratoria forzada, principalmente afectando el BEF sub 1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, cuánto aire puede exhalar una persona en un segundo con su fuerza máxima. También hay, fusión de alvéolos con la formación de bullos y por ende hay un aumento del riesgo de neumotórax secundario. Hay disminución del área de intercambio, por ende hay hipoxemia progresiva y en casos más avanzados hipercapnia. Tenemos que saber también que va a haber afectación cardíaca. La hipoxemia va a llevar a vasoconstricción pulmonar, por ende hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular derecha. Esto se conoce como cor pulmonale, es decir, es una insuficiencia cardíaca derecha que puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca global. Vamos a tener 3 tipos de personas EPOC. Una va a ser el enfisematoso, el otro va a ser la bronquitis crónica, y en el tercer lugar, que es el más infrecuente, es el asma crónico persistente. ¿Todos los asmáticos van a tener EPOC? No. O sea, son personas de larga evolución que no tuvieron ningún tipo de control y en el que hay remodelado de la vía aérea, es decir, que ya va a limitar el flujo aéreo. Bien, cuando pensamos en el enfisematoso, pensamos en el pink puffer, no sé si se acuerdan, el soplador rosado. Esta es una definición netamente anatómica, por ende el diagnóstico también es anatómico. Es la dilatación anormal de los espacios aéreos distales al bronquíolo por la destrucción justamente de las fibras elásticas del pulmón por las proteasas. Lo que va a hacer el tabaco, principalmente la nicotina, lo que hace es actuar como quimiotáctica, o sea, llama a muchas células, por eso hay muchas enzimas, pero por otro lado actúa sobre las antiproteasas, inhibiéndola por la producción de radicales libres. Como comenté antes, también existe el déficit congénito de la antiproteasa, principalmente de la alfa-1 antitripsina, que es la A1A. Estos van a ser personas que no fumaron en su vida, que son muy jóvenes y que tienen presentaciones más graves del EPOC. Y cuando pensamos en el enfisematoso, ¿me están escuchando? Sí. Ah, ok. Cuando hablamos del enfisematoso, tenemos que pensar en una persona que es básicamente Don Ramón. Vamos a pensar en un pink puffer, pink, o sea, rosa, porque mantiene relativamente una buena oxigenación, no está cianótico como va a estar el que tiene la bronquitis crónica. Por otro lado, decimos que es soplador, porque lo que va a hacer es expirar lentamente para generar presión positiva y que no se colapsen los bronquíolos. A esta persona va a tener principalmente disnea, ¿sí? Que va a ser lo característico grado 3, grado 4, es decir, a leves esfuerzos o directamente en reposo. La tos pasa a un nivel secundario. Son personas de bajo peso porque respirar les cuesta mucho, o sea, hacen mucho esfuerzo, mucho músculo accesorios utilizados. Entonces, tiene que decidir entre hablar y comer, básicamente. Así por eso siempre están muy flacos o directamente caquéxicos. El tórax en tonel se va a dar por un aumento del diámetro antero-posterior, esto por la hiperinsuflación. Si le hacemos una radiografía a esta persona, vamos a ver los campos pulmonares radiolúcidos, es decir, bien negros, con una disminución de los hemidiafragmas, con una horizontalización de los espacios intercostales y con algo que se llama el corazón en gota, que es el corazón bien pequeño, justamente porque están estos pulmones bien insuflados. Por otro lado, tenemos a la persona con bronquitis crónica. Esta es una definición netamente clínica, que es tos y expectoración durante 3 meses al año por 2 años consecutivos, dado una hipersecreción del árbol bronquial. Acá la disnea es más bien leve, de grado 1, grado 2, y lo que predomina va a ser la tos productiva y recurrente con una expectoración mucosa. Hay hiperinsuflación, sí, pero es moderada, y justamente lo que predomina es la tos.
Bueno, como hay aire atrapado en estas personas, porque ven, no sé si se ve un cursor o algo, pero bueno, fíjense bien en el bronquio que está dibujado ahí, va a haber edema de la pared y va a haber moco, por ende va a disminuir la luz, entra al aire, pero tiene problemas para salir justamente en la aspiración. Entonces va a haber una disociación BQ, que es la disociación ventilación-perfusión, justamente porque hay áreas ventiladas y no perfundidas, y áreas perfundidas pero no ventiladas. Esto lo que va a llevar es que este paciente sea un retenedor de dióxido de carbono, por ende va a haber acidosis respiratoria hipercápnica, por lo cual este paciente en general está cianótico. Otra de las grandes características de esta persona es que es el fenotipo que suele tener el cor pulmonare, justamente por la vasoconstricción pulmonar. Y cuando hablemos de el azul abotargado, siempre vamos a pensar en la estrella de América, en Sandro. Es más, si muchos no lo conocen, la enfermedad de POC, tipo, hay gente que ni siquiera la conoce como POC, sino como la enfermedad de Sandro. Así que vamos a pensar en Sandro, azul porque está cianótico, abotargado viene de edema, justamente por la insuficiencia cardíaca. Y la diferencia a nivel de la radiografía es la cardiomegalia, es decir, no tiene más el corazón en gota, sino en un corazón bien grande y la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico, bueno, con clínica, con los antecedentes de exposición al tabaco o a otras sustancias, radiografía. La tomografía se reserva para dudas diagnósticas o en general va a ser para screening. Y el gold estándar es la espirometría, justamente como hablábamos hoy temprano, con un patrón obstructivo, es decir, una disminución de la relación BEP/1, capacidad vital forzada, menor de 70, y sin la reversibilidad. Es decir, que si yo veo el BEP/1 de la segunda espirometría, no tiene cambios con respecto al primero. Pasando al tratamiento, es bastante similar en el asma, no es similar, sino que usamos los mismos fármacos, ¿sí? Dentro de los objetivos a plantearnos es prevenir la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas de esta persona y reducir las exacerbaciones. Acá no hablamos de crisis, sino que hablamos de exacerbaciones. La base va a ser el abandono del tabaquí. Nada de lo que hagas después va a servir si esta persona no deja de fumar, ¿sí? No es tema de esta clase, tampoco es tema de fármaco, pero sepan que existen fármacos para dejar de fumar, que no solamente requieren de la psicoterapia, ¿sí? Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a tener el tratamiento farmacológico de mantenimiento y el tratamiento de las exacerbaciones. Vamos a tener dos pilares. Por un lado, los broncodilatadores y por otro lado, los corticoides inhalados. En esta enfermedad sí se usan los corticoides, pero sí hay como que son bastante limitadas las situaciones en las que se usan. Mientras que los broncodilatadores sí es la base del tratamiento. Vamos a tener los agonistas beta-2 adrenérgicos y los anticolinérgicos, exactamente los que usamos en el asma. Y vamos a tener los de larga duración y los de corta duración. Cuando vean la L, piensen en long action. Y cuando vean la S, piensen en short action, ¿sí? Entonces, larga duración es long action, que van a ser los LABA en el caso de los agonistas beta-2, o los LAMA en el caso de los anticolinérgicos. Mientras que hablamos de short action, será SABA para agonistas y SAMA para anticolinérgicos. Dentro de lo que son los corticoides, pueden utilizar de cualquiera. En general es el budesonide, pero puede ser mometasona, fluticasona o beclometasona. Bien, dentro de lo que son los broncodilatadores agonistas beta-2 adrenérgicos, sabemos que, desde tercero se supone, se unen a receptores beta-adrenérgicos asociados a proteínas GS. Lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico, inhibir la fosforilación de la miosina y disminuir el calcio intracelular. Esto lo que va a llevar es a la relajación del músculo lisobronquial. Pero, como preguntaban hoy temprano, también tiene un efecto antiinflamatorio, porque inhiben la liberación de mediadores, disminuyen la permeabilidad vascular y aumentan el clearance mucociliar, que era lo que hablamos hoy, ¿sí? La clasificación es de acción corta o de acción larga. Dentro de lo que son los SABA, que ahora más los voy a nombrar así, el principal es el salbutamol, inicia a los 40 o 50 segundos y dura unas 3-6 horas, ¿sí? En general tomen 4. Otro ejemplo que les puse, que es la terbutalina. Dentro de lo que son los LABA, vamos a tener los dos más importantes, que son el formoterol y el salmeterol. Miren el formoterol que inicia en 1 a 3 minutos y dura 12 horas, mientras que el salmeterol va a iniciar a los 20 minutos y también dura 12 horas. Bueno, ahí les puse otros ejemplos, pero no hace falta que lo sepan. Dentro de lo que son los efectos adversos, tenemos que pensar en justamente todos los efectos que tiene el simpático, ¿verdad? Temblor, taquicardia, palpitaciones, cefalea, insomnio, calambres y la hipocalemia. Van a ver cuando estudien más adelante que también son el salbutamol, por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de la hipercalemia, o sea, cuando traes mucho potasio.
Y las precauciones, justamente, si sabemos que da taquicardia, bueno, tener cuidado cuando se usan en la taquiarritmia, en la cardiopatía isquémica, en el hipertiroidismo, en la insuficiencia cardíaca, y como causan hipocalemia, claramente en la hipocalemia hay que tener cuidado. La contraindicación es básicamente la hipersensibilidad, y son categoría C en el embarazo. ¿Saben qué significa categoría C? Que los riesgos superan los beneficios. Al contrario, no me acuerdo. Que los efectos, tiene efectos adversos en animales, pero que no se han probado en humanos. Entonces lo que van a hacer es usarlo solamente si el beneficio es mayor al riesgo. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos los anticolinérgicos. En el pulmón va a predominar el tono muscarínico. Entonces va a haber inervación parasimpática a través del nervio vago que estimula la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas. Se une a los receptores muscarínicos del músculo liso y de las glándulas y produce normalmente broncoconstricción y secreción de moco. Ahora, como este fármaco lo que va a hacer es inhibir los receptores M3 en el músculo liso, claramente me corta toda esta cadena y me produce lo opuesto, es decir, broncodilatación. La clasificación es la misma que en el anterior, de acción corta, de acción larga. Dentro de los que son de acción corta tenemos el bromuro de ipratropio, tiene un inicio de acción a los 15 minutos y dura entre 4 y 8 horas. Y el LAMA, que serían los de larga duración, tenemos el bromuro de tiotropio, un inicio de acción a los 30, bueno, ahí puse mal, es un inicio de acción a los 30 minutos y dura hasta 24 horas, mientras que el glicopirronio, un inicio de acción a los 5 minutos y dura 24 horas. Con que se aprendan esos dos está bien, los otros se los puse para completar nada más. Dentro de los efectos adversos tenemos que pensar justamente todo lo opuesto a lo que haría el parasimpático. Sabemos que el simpático es el sistema sucio, así que sería todo lo opuesto a eso. Hay sequedad de boca, hay tos, hay retención urinaria, hay disuria, constipación, mareos, somnolencia, taquicardia y un agravamiento del glaucoma de ángulo cerrado. Igual sepan que la mayoría es de ángulo abierto, así que no van a tener mucho problema con eso. Dentro de las precauciones va a ser todo lo que sea obstrucción vesical, la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata y obviamente el glaucoma de ángulo cerrado. Dentro de las contraindicaciones, que haya hipersensibilidad a la atropina o algunos de sus derivados. Y lo que son los bromuros, los dos, tanto los SAMA como LAMA, son categoría B, el resto son categoría C. Que sea categoría B significa que no hay evidencia de riesgo en humanos, o sea que sí se pueden usar. A la hora de plantearnos el tratamiento de estos pacientes, esto es más de clínica, pero bueno, se los digo rápido, van a tener que utilizar dos escalas. Una se llama CAT y otra se llama MMRC. El CAT lo que hace es evaluar la cantidad de síntomas que tiene en la vida diaria y cuánto le repercute a este paciente. Cuando tenemos menos de 10 síntomas, hablamos de poco sintomático. Cuando tenemos un CAT mayor a 10, es un síntoma significativo. Mientras que el MMRC lo que va a hacer es basarse nada más en la disnea. O sea, qué tan fuerte es esa disnea. De 0 a 1 es pocos síntomas, mayor a 2 síntomas significativos. Y de acuerdo a estas dos escalas y a cuántas exacerbaciones tenga este ser humano durante un año, se va a plantear esto, que es el GOLD, que es la Global Initiative, y no me acuerdo cuáles eran las otras siglas, que es la asociación justamente que regula todo lo que es el EPOC, todas las guías. Lo que hace es plantear 4 grupos, el A, el B, el C y el D, de acuerdo a cuántos síntomas tienen y de acuerdo a cuántas exacerbaciones por año tienen. De ahí nos va a decir que usemos un fármaco o 2 fármacos, o cuál fármaco es mejor que otro para esa situación. Dejo que se lo lean si quieren, porque no es parte de esta clase, pero por ejemplo algo que me llamó la atención es que en aquellas personas que tienen muchas exacerbaciones por año, el principal fármaco siempre va a ser los anticolinérgicos, justamente porque tienen mayor prevención de exacerbaciones. En el D, que sería el último grupo, son personas que son muy sintomáticos y tienen mucho riesgo de exacerbación, es decir, tienen más de 2 por año o una que requiere una hospitalización, se usa la triple terapia, es decir, LABA, LAMA y corticoides inhalatorios. Fíjense que justamente cuando estás en el peor del eslabón, ahí justamente te ponen el corticoide, si no, no estaría indicado, ¿sí? Y bueno, también hay fármacos de segunda o tercera línea, como son la citromicina, que eran para qué se le da un antibiótico. Bueno, se le da un antibiótico como prevención antibiótica, pero también porque es antiinflamatorio e inmunomodulador, ¿sí? Después hay otras drogas como roflumilaz, etc. Dentro de lo que son las exacerbaciones, esto va a ser el empeoramiento de uno o más de sus síntomas,
tengan en cuenta que estos pacientes conviven todo el día con la disnea, con la tos, con la expectoración, o sea, que cualquier cambio ya lo notan, o sea, por más que siga teniendo disnea siempre. Entonces, esto va a requerir de un tratamiento por parte del equipo médico. GOLD, justamente que es la iniciativa global, las divide en leves, moderadas o graves, de acuerdo a si solo requieren del tratamiento broncodilatador, si requieren de los broncodilatadores de corticoides o de antibióticos, o si requieren hospitalización. Como estamos hablando de exacerbaciones, justamente lo que vamos a usar son los short action, porque queremos un efecto más rápido, ¿sí? Entonces vamos a usar SABA o SAMA, o los dos, justamente. En general se usan los dos. Y los fármacos de elección van a ser el salbutamol y el bromuro de hipertropio. Yo les puse las dosis para que les queden, pero no entran, ¿sí? Y dentro de lo que son los corticoides, no van a usar corticoides inhalatorios, sino más bien corticoides sistémicos, que pueden ser vía oral o endovenoso, de acuerdo a si hay o no tolerancia oral, ¿sí? Puede ser prednisona, hidrocortisona o metilprednisolona. Se pueden usar antibióticos de acuerdo a si hay o no sospecha de infección bacteriana. Existen unos criterios, que son los criterios de Antonisen, y los antibióticos a usar son comunes, la amoxicilina, ácido clavulánico, macrólidos, o cuando hay riesgo de pseudomonas, porque estos son pacientes que en general se los internan reiteradas ocasiones, sí se pueden usar levofloxacina u otros antibióticos más complejos. Y obviamente siempre la oxigenoterapia, ¿sí? Y nada, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Yo le agregaría, hay un tema más clínico en acá, la importancia de esto. Bien dijiste que era, bueno, un tratamiento crónico, como toda enfermedad crónica. Estamos viendo que se da por vía inhalatoria, y acá es muy importante la actuación del equipo de salud, tanto médico como farmacéutico, en la consejo y educación permanente para el uso correcto del PAF. Si no tenemos un uso correcto del PAF para la aplicación, van a aparecer disminución de los efectos, claro, porque la molécula no llega a donde queremos que actúe, y si estamos hablando en el caso de corticoides, aumento de los efectos adversos porque permanece más en la boca. Entonces, la técnica es importante. Aclarar que ahí vos lo había puesto en el cuadro también anterior, de nebulizaciones. Sí. En el caso de exacerbaciones agudas, donde, a ver, la técnica del PAF que requiere una expiración completa, la acción, la aspiración, el mantenimiento de 3 a 5 segundos, creo que la guía dice más, hasta 10. Sí, son 10. Esa molécula para que llegue lo más profundo posible, a una persona está literalmente boqueando por aire, me acuerdo que estaba el que se pone contra la ventana para poder respirar buscando aire. No le podemos pedir que sea estricto en eso. Bueno, para eso están las nebulizaciones que permiten de manera sin tanta participación del paciente, más que el simple hecho de respirar, de que llegue en mayor cantidad, nada más. Entonces eso le aclararía. Tarea para usted en la parte clínica, ver y hacer énfasis en las técnicas de uso correcto de los PAF. No es lo mismo que el PAF de aerosol, no es lo mismo el polvo y demás. Todo eso hay que verlo. Profe, ¿todos los PAF tienen que hacer lavaje bucal o no? Sí, porque por la boca es una zona de absorción. Y mientras menos absorba y llegue a circulación sistémica, mejor, menos efectos adversos, tanto para los beta 2, tanto... Hay todos los efectos adversos que se nombraron de beta 2, de anticolinérgicos, responden, o sea, son raros, son infrecuentes por la vía inhalatoria. Pero si hay una mala técnica y la mayor cantidad de la molécula queda en la boca, sí se va a absorber. Entonces, por eso es relevante la correcta técnica de aplicación. Lo mismo para los corticoides. Lo mismo para los corticoides. Bueno, no sé, preguntas que quieran hacerles. En el caso de los ancianos también, yo leí de glaucoma por el uso incorrecto también del PAF, también podría pasar, ¿sí? Es que sí, todo efecto adverso de estos fármacos fuera del respiratorio
ya sea el efecto adverso cardíaco, la taquicardia de los beta 2, la retención urinaria de los anticolinérgicos y demás, está producida por la absorción sistémica. Mientras menor sea la absorción sistémica, menos probabilidad de esos efectos adversos. ¿Cómo logramos reducir esa absorción sistémica? Bueno, que la técnica de aplicación sea la más efectiva y correcta posible, que esté el menor tiempo de contacto con mucosa, sobre todo la oral y demás. Bueno, si no hay más preguntas, muy buenas las presentaciones. Así que nos veremos en la próxima. Disculpen la prolijidad de esto, pero bueno, nos superó. No esperábamos tanta gente, vamos a solucionarlo para la próxima. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.